Hola sombras, hoy os traigo un relato propio, ficticio y oscuro, un cuento de brujas, soledad y venganza, en la penumbra de un bosque ancestral, donde los árboles susurran secretos olvidados, una joven de ojos oscuros y cabello salvaje se desliza entre las sombras. Su nombre es Nadia, y lleva consigo el peso de un legado maldito. El viento aúlla, cargado de presagios, mientras ella avanza con determinación hacia un destino que cambiará para siempre la historia de su pueblo. Nadia creció en las alturas de las montañas, rodeada por el amor de su madre y la sabiduría de su abuela. Juntas formaban un trío inseparable, guardianas de antiguos conocimientos y secretos transmitidos de generación en generación. La abuela, con sus manos arrugadas y sus ojos llenos de misterio, les enseñó el arte de las hierbas curativas y los encantamientos susurrados, pero la felicidad es efímera en un mundo gobernado por la superstición y el miedo. La tragedia golpeó sin piedad. Primero, la abuela sucumbió a una enfermedad que ni siquiera sus poderosos remedios pudieron curar. Su partida dejó un vacío ensordecedor en la pequeña cabaña de las montañas. Poco después, el hermano de Nadia, un joven valiente y de corazón noble, fue arrastrado por los vientos de la guerra, dejando tras de sí solo recuerdos y promesas incumplidas. Nadia y su madre quedaron solas, abrazadas por la soledad y el murmullo constante de los pinos que rodeaban su hogar. Los días se sucedían, monótonos y grises, hasta que el destino decidió jugar una nueva carta en su contra. Una tarde de tormenta, mientras recogían hierbas en el corazón del bosque, encontraron a una niña malherida. Sin dudarlo, la llevaron a su hogar y, utilizando los conocimientos heredados de la abuela, curaron sus heridas con ternura y dedicación. La pequeña, de nombre Lila, se recuperó rápidamente bajo sus cuidados, llenando la cabaña con risas que hacía tiempo no se escuchaban. Pero la bondad tiene un precio en un mundo dominado por la ignorancia. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo cercano, susurros de brujería y pactos con el diablo. Las miradas se tornaron acusadoras, los dedos señalaban con desprecio. La desconfianza creció como una enredadera venenosa, ahogando cualquier rastro de compasión. Una noche, cuando la luna se ocultaba tras nubes amenazantes, llegaron los hombres del pueblo. Con antorchas en mano y odio en sus corazones, arrancaron a la madre de Nadia de su hogar. La acusación era clara: brujería. La arrastraron hasta las mazmorras del pueblo, donde la oscuridad y la humedad se convirtieron en sus únicas compañeras. Nadia, escondida en el bosque con la pequeña Lila, observó impotente cómo se llevaban a su madre. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho, formando un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Pero en medio de su desesperación, recordó las palabras de su abuela: el conocimiento es poder, mi niña, y el poder, bien utilizado, puede cambiar el curso del destino. Con esa idea ardiendo en su mente, Nadia tomó una decisión que marcaría el inicio de su venganza. Recordó un secreto, un conocimiento oscuro que su abuela le había confiado en susurros, advirtiéndole que solo debía usarlo en el más extremo de los casos. Era el momento de desenterrar ese secreto y utilizarlo como arma contra aquellos que habían destruido su vida. En la quietud de la noche, Nadia se deslizó hasta el manantial que abastecía al pueblo. Con manos temblorosas pero decididas, vertió en sus aguas un veneno sutil, creado con las hierbas más peligrosas del bosque. Un mal que solo ella podría curar, un castigo que caería sobre todos aquellos que habían condenado a su familia. Los días siguientes fueron un infierno para los habitantes del pueblo. Uno a uno, comenzaron a caer enfermos. La fiebre los consumía, sus cuerpos se debilitaban y el miedo se extendía como una plaga imparable. Los médicos se declararon impotentes ante el mal que los aquejaba y la desesperación se apoderó de cada hogar. Mientras tanto, Nadia observaba desde las sombras, su corazón dividido entre la satisfacción de la venganza y el peso de la culpa.
Veía a los niños llorar por sus padres enfermos, a las madres desesperadas buscando una cura que no existía. El poder que ahora ostentaba era abrumador. Ella, la muchacha de las montañas, se había convertido en la dueña del destino de todo un pueblo. La noticia de la misteriosa enfermedad se extendió más allá de los límites del valle. Llegaron curanderos y médicos de tierras lejanas, pero todos fracasaron en su intento de encontrar una cura. El miedo dio paso a la desesperación, y la desesperación al caos. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban desiertas. Solo se escuchaban los lamentos de los enfermos y los rezos de los que aún conservaban la esperanza. Fue entonces cuando Nadia decidió que era el momento de rebelarse. Con el rostro cubierto por una capucha y el corazón latiendo con fuerza, se presentó ante el consejo del pueblo. Su voz, firme y clara, resonó en la sala. Yo soy la que llamaron bruja. Yo soy la única que puede ofrecerles redención. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Los rostros de los ancianos del consejo mostraban una mezcla de miedo, asombro y un atisbo de esperanza. Nadia continuó. Liberen a mi madre, reconozcan su inocencia y la mía, y yo curaré a vuestros enfermos. Nieguen mi petición, y el mal que os aqueja será vuestra perdición. La deliberación fue breve. El miedo a la muerte pesó más que el orgullo, y accedieron a las demandas de Nadia. Su madre fue liberada, demacrada pero viva, y juntas comenzaron la ardua tarea de sanar a los enfermos. Día y noche trabajaron incansablemente, utilizando los conocimientos heredados de la abuela para combatir el mal que Nadia misma había desatado. Poco a poco, la salud regresó al pueblo. Los rostros pálidos recuperaron el color, las fiebres cedieron, y la vida volvió a las calles. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no eran las brujas temidas y odiadas. Ahora eran las salvadoras, respetadas y veneradas por aquellos que antes las habían condenado. Nadia, sin embargo, cargaba con el peso de sus acciones. Había probado el sabor amargo de la venganza y descubierto que no era tan dulce como imaginaba. La culpa la atormentaba en sus sueños, recordándole el sufrimiento que había causado. Con el tiempo, Nadia y su madre decidieron abandonar el pueblo. Junto con la pequeña Lila, regresaron a las montañas, a su hogar entre los pinos susurrantes. Allí, lejos de las miradas acusadoras y los recuerdos dolorosos, comenzaron una nueva vida. Nadia se dedicó a utilizar sus conocimientos para sanar y ayudar a quienes lo necesitaban. Su fama como curandera se extendió por los valles y montañas cercanas, y muchos viajaban días enteros para buscar su ayuda. Ya no era la bruja temida, sino la sabia de las montañas, respetada y querida por todos. Pero en las noches oscuras, cuando el viento aullaba entre los árboles, Nadia recordaba el poder que una vez tuvo sobre la vida y la muerte, y se estremecía. Había aprendido una lección valiosa. El conocimiento es un arma de doble filo, capaz de sanar o destruir, y juró que, de ahí en adelante, solo lo utilizaría para hacer el bien. Así, en lo alto de las montañas, Nadia encontró su redención. Rodeada por el amor de su madre y la inocencia de Lila, continuó el legado de su abuela. Enseñó a otros los secretos de las hierbas y los encantamientos, pero siempre con una advertencia. El verdadero poder no reside en la venganza, sino en la compasión. Y mientras el tiempo pasaba y las estaciones se sucedían, la leyenda de Nadia, la bruja que se convirtió en sanadora, perduró. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Este fue un relato ficticio nacido de mi pluma. Si os gustan estas historias, seguidme y dejad vuestro like. Y juntos, sigamos explorando las sombras.